Y para hablarnos de la infertilidad hemos buscado un especialista o un experto en infertilidad. Para ello hemos traído al doctor Fernando M. Ackerman del Centro de Fertilidad de Miami del Hospital Baptist. Bienvenido a nuestro programa, doctor Ackerman. Gracias, señor Angulo. Doctor Ackerman, antes que nada, ese televidente quiere saber quién es el doctor Ackerman. Bueno, yo soy originario de Argentina, como verán con mi acento, pero hice mi formación en Estados Unidos hace unos 15 años y estoy en Miami, en el Fertility and IVF Center, en el campo del Baptist Hospital desde hace 4 años. Soy director asociado de este centro que se dedica exclusivamente a tratar pacientes que tengan infertilidad y problemas endocrinológicos relacionados con el tema. Bueno, ya tenemos una idea quién es el doctor. Ahora la pregunta primera, ¿qué cosa es la infertilidad? Sí, tenemos que entrar a definir eso para que la gente que nos esté escuchando sepa. Infertilidad es cuando una pareja tiene relaciones sexuales con una frecuencia adecuada, o sea, 2 a 3 veces por semana, y después de 1 año no logra tener un embarazo. Esa es la definición exacta de infertilidad. Ahora, dependiendo de la edad de la mujer, uno tiene que hacer algún tratamiento y alguna investigación para ver por qué no queda embarazada, y eso varía de acuerdo a la edad de la señora. Por ejemplo, a mayor edad, uno más rápido tiene que hacer una evaluación. Se calcula que de los 35 a los 40 años, después de 6 meses, es recomendable hacer una evaluación diagnóstica. ¿Después de 6 meses de qué, doctor? De tratar de lograr un embarazo. O sea, una pareja se casan ya de 35 años, exacto, 36 años, quieren tener muchachos, quieren salir en estado ella, y ve que han pasado 5 o 6 meses, de acuerdo con lo que usted dice, no han podido, tienen relaciones sexuales 2 o 3 veces a la semana, no han podido salir en estado, y ahí es donde tienen que venir a un centro de infertilidad para que ya empezar a investigar. Pueden ser a un centro de infertilidad o al ginecólogo con el que la señora se está haciendo rutinariamente sus papanicolaos, sus exámenes ginecológicos, pero es exactamente eso. Después de 6 meses, mayores de 35 años, la recomendación es hacer una evaluación. Y si la mujer tiene más de 40 años, después de 3 meses se recomienda ya hacer una evaluación. ¿Por qué? Porque a medida que aumenta la edad, disminuye la fecundabilidad, o sea, la capacidad de esa mujer de reproducirse. Por eso es que a mayor edad se recomienda que el tratamiento se haga más rápido. Ahora, usted está hablando aquí de mujer y mujer y mujer. Entonces, en la infertilidad no es un problema del hombre en la pareja, es un problema único y exclusivamente de la mujer. ¿La mujer es la causante de que no salga en estado? No, esa es una observación muy, muy buena, porque yo me refiero aquí a la edad de la mujer. En el hombre la edad no es tan importante, pero como causantes de infertilidad, tanto el hombre como la mujer son los dos responsables o comparten la responsabilidad de la infertilidad. Un 40% de los casos de infertilidad son de origen femenino, o sea que hay un problema en la mujer. Un 20% son por problemas masculinos, el problema está en el hombre. Y un 40% son compartidos, o sea que los dos, el hombre y la mujer, tienen un problema. Y este problema es algo realmente muy, muy extendido en nuestro país. ¿Por qué? Porque se calcula que aproximadamente un 15% de las parejas que están en edad reproductiva, o sea, entre los 20 y los 40, 45 años de edad de la mujer, tienen problemas de infertilidad. Eso supone que en este país aproximadamente 12 millones de parejas tienen problemas de infertilidad. Tremendo problema, doctor. Exacto, exacto. Y eso no solamente aquí en Estados Unidos, en toda Latinoamérica, en el Caribe, en Cuba, son porcentajes similares los que las parejas encuentran con este problema de la infertilidad. Hay un problema que por supuesto se cae, y es que el problema de la nacionalidad. ¿Esto es más normal en los hispanos que en los anglosajones, o en cualquier grupo étnico el fenómeno de la infertilidad es el mismo porcentaje? No, la infertilidad no tiene fronteras, no respeta ningún grupo étnico, ningún país, ni que sea de Centroamérica o del Caribe o de Sudamérica o anglos, afecta a igual absolutamente a todos los grupos. Por eso es que no hay nadie que pueda ser exento. Hay ciertos grupos o ciertas
pacientes que pueden tener más chances de tener una u otra enfermedad asociada con infertilidad, pero la infertilidad como grupo afecta absolutamente a todos. A todos por igual. Exacto. Llegando ya a este punto, ¿cuándo usted determina de las parejas que han ido a verlos usted que esa pareja tiene problema de infertilidad? Que hay uno de los dos que definitivamente, o los dos, son infértiles. ¿Cuándo usted determina eso? Bueno, muchas veces con el interrogatorio, o sea, cuando la pareja está sentada charlando conmigo, como estamos ahora con usted, obtengo muchísima información. Prácticamente un 70, un 80% de las parejas, uno solamente con hablar con ellas puede saber qué es lo que hay. Pero no es todo, o sea que también hay que hacer algunos test diagnósticos. ¿A qué me refiero cuando uno habla con la pareja y sabe que tiene infertilidad? Si por ejemplo la mujer me dice que las menstruaciones le vienen cada 2 o 3 meses, cosa que es muy común en pacientes con infertilidad, yo ya sé que lo más probable es que la mujer no esté ovulando, o sea, no esté produciendo un huevo en cada uno de sus ciclos menstruales para que sea fertilizado. Entonces, al hablar, la paciente me está contando su historia de alteraciones de las menstruaciones, de las reglas, yo ya sé que ese es uno de los motivos. Si, por ejemplo, la mujer me dice que tuvo una historia de apendicitis, se le inflamó el apéndice, la tuvieron que operar, el apéndice estaba roto, tuvo una infección, o tuvo una infección pelviana, o tuvo alguna cirugía pelviana, yo puedo sospechar que hay un problema en las trompas, esos conductos que conectan el útero, la matriz, que es donde se gesta el embrión, y los ovarios, y es el órgano en donde se fertiliza, se forman los embriones, donde el huevo es encontrado por los espermatozoides. Si las trompas están tapadas, están tupidas, no funcionan bien, es otro motivo que se puede asociar con infertilidad. Si por el lado del hombre, por ejemplo, él me cuenta que tuvo un cáncer de testículo, que le dieron radiación, que le dieron quimioterapia, o sea, medicaciones inyectables para combatir esa enfermedad. Si tuvo un accidente, un trauma en los testículos, un varicocele, o sea, una vena dilatada en el escroto, yo puedo sospechar que hay un problema. Puedo sospecharlo y lo voy a confirmar cuando se hace un espermograma, o sea, un análisis del esperma, cuando uno ve el conteo, la motilidad, cuántos de los espermas se están moviendo activamente, la morfología, o sea, la forma de esos espermas. Hay algunos espermas que son anormales y que no van a poder fertilizar al huevo. Este es un test muy sencillo de hacer, pero que lamentablemente a veces entre nosotros los latinos, por ciertos falsa idea de machismo o de problemas o tabúes, a veces los hombres nos resistimos a hacerlo. Hay una cosa, que esa televidente que nos está viendo mujer, bien sea madre, bien sea una muchacha joven, que está en esa edad, que está atravesando ese problema, le han dicho que esos test o son muy difíciles o son muy dolorosos. ¿Cuán doloroso, cuán complicado, cuán difíciles son esos test que usted tiene que hacerle para llegar a la conclusión de que esa mujer es infértil? Mire, yo he descubierto a través de muchos años de tratar pacientes, es que cuando a la mujer les avisa y les dice lo que le vamos a hacer, son realmente contadas las excepciones que las pacientes tienen problemas. Cuando uno comparte con ellas lo que hay que hacer, realmente lo toman muy bien. Por ejemplo, hay ciertos test, uno que tiene un nombre muy largo, si alguna televidente ha tenido infertilidad seguramente lo conoce, es lo que se llama histerosalpingograma o HSG. Es básicamente una radiografía en el que nosotros introducimos un líquido de contraste dentro del útero para ver si el útero, la matriz está bien y si las trompas están abiertas. Este test es un poco doloroso, molesta un poco, pero no requieren internación ni nada por el estilo. Las pacientes se van a trabajar, a hacer su actividad normal después de hacer esta radiografía, y si toman algún antiinflamatorio como ibuprofeno o paracetamol antes del procedimiento, generalmente no tienen absolutamente ningún problema. También, ¿se hace bajo anestesia? No se requiere anestesia. Se puede dar en algunas pacientes que son extremadamente sensitivas, como dije, estas dos medicaciones que se pueden comprar en la farmacia sin ninguna receta médica, y si no, a veces se le puede dar alguna sedación.
medicaciones como el diazepam o sedativos que algunas pacientes pueden requerir, pero generalmente el 99% de los casos no requiere ningún tipo de anestesia. ¿Se realiza la consulta del médico o se realiza en el hospital? Se tiene que hacer en un hospital o en un centro de radiología porque requiere las máquinas de radiología para poder hacer esto. Pero hay otros test que se hacen normalmente en la oficina del médico, lo que se llama una biopsia de endometrio. Se pone una pequeña cánula dentro del útero para ver si la mujer está ovulando. Y también hay muchos análisis de sangre en distintas épocas de la menstruación que nos van a indicar, por ejemplo, si la mujer está ovulando normalmente, se mide la progesterona, hormona producida por los ovarios después de la ovulación. Hay otras hormonas que se denominan FSH, por las siglas en inglés, que se evalúan en el segundo o tercer día de la menstruación para ver si las mujeres están actuando, mejor dicho, los ovarios de esas mujeres están actuando como alguien de su edad o como alguien de más edad. Es un test que predice en cierta manera la capacidad de quedar embarazada de esas pacientes. Ahora hay un asunto que ya vamos entrando en esta preocupación general, y quizás un poco fantástica del campo ya científico y el campo novelesco. Está lo que es la inseminación, está la fertilización in vitro. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra y cuál de las dos es la más aceptable? Sí, eso es algo que muy comúnmente las pacientes nos preguntan. La inseminación es la colocación del esperma del esposo de la mujer dentro del útero de ella misma. Entonces uno sobrepasa, hace un bypass por sobre la vagina, por sobre el cuello y coloca el esperma bien cerca de las trompas. La inseminación hace que el esperma y el huevo se encuentren en la trompa, donde normalmente ocurre la fertilización, o sea, la formación del embrión. En la fertilización in vitro, el encuentro entre el óvulo, el huevo y el esperma ocurre en el laboratorio. Entonces, ¿cómo es que se hace esto? Hay que darle medicaciones de fertilidad a la mujer, que son inyectables, debajo de la piel, se estimulan los ovarios para que se produzcan varios huevos, se sacan de los ovarios, se llevan al laboratorio, que lo tenemos ahí mismo en nuestra oficina, y ahí se ponen en contacto, se incuban con el esperma en el laboratorio. In vitro significa algo que se asemeja a lo que ocurre normalmente en la naturaleza, en este caso en la trompa, pero llevado a un laboratorio. Es lo que se conoce como el bebé de probeta, o las siglas en inglés, el test tube baby. Bueno, justamente esto es lo que es la fertilización in vitro. Ahora, bien, ese televidente y yo, todos yo creo que tenemos la misma preocupación. En ambos casos usted ha usado la misma pareja. Usted ha usado una pareja para la inseminación sin cambiar a nadie, ni hombre ni mujer. Exacto. Y en el otro también ha usado la misma pareja, sin cambiar a ese hombre ni esa mujer. Lo que ha hecho es que lo ha hecho fuera del útero, lo ha hecho in vitro, lo ha hecho no me ha hablado en ningún momento de cuando no funciona, cuando por un problema definitivo de infertilidad de uno de los dos, ni la inseminación funciona, ni funciona la fertilidad in vitro. O sea, cuando hay que ir al fenómeno este famoso de traer de afuera el óvulo de otra mujer, exacto, o la esperma de otro hombre y producir in vitro este nuevo cuerpo, esta nueva vida. Exacto, porque no todas las parejas van a necesitar esos tratamientos. Es más, le diría que la donación de huevos o la donación de esperma es una minoría de los tratamientos que nosotros hacemos. Cuando el hombre tiene un conteo que es relativamente bajo, uno puede hacer una inseminación. 10 años atrás, cuando los conteos eran muy bajos, estoy hablando de menos de 5 millones, cuando lo normal es alrededor de 20 millones, lamentablemente los únicos tratamientos efectivos para esas parejas era donación de esperma e inseminación con el esperma de un donante. De otra persona, exacto, que también se pueden utilizar ahora. Pero hoy en día, por los últimos 10 años, se hace una técnica que se llama ICSI, por las siglas en inglés, que es la inseminación, la colocación del esperma, de un esperma, con una aguja especial
dentro del óvulo. Todo esto del mismo individuo, del mismo esposo, de la misma, en el óvulo exacto. de la misma esposa. Exacto. No hemos traído a nadie de afuera. No, entonces esto le ha abierto la puerta a un montón de parejas en las que el hombre tenían una oligospermia, o sea, una disminución marcada del conteo de esperma, y con estos tratamientos esa pareja puede llegar a tener un embarazo que sea el hijo o la hija biológica de los dos, con el óvulo de la señora y con el esperma de él. En cualquiera de los dos aspectos, tanto in vitro como en inseminación. Exacto. Siempre pertenece a ese mismo padre, esa misma madre, y nadie tiene por qué tener ningún complejo de que en los genes van a venir cosas diferentes ni nada, porque es de ambos. Exacto, exacto. Inclusive hay parejas en las que el hombre no eyacula ningún esperma. ¿Por qué? Puede ser que haya tenido una vasectomía, o sea que él se ligó los conductos deferentes, así como las mujeres se ligan las trompas, los hombres nos podemos ligar los conductos deferentes. ¿Qué se hace en ese caso? Se puede hacer. ¿Todavía hay esperma en ese hombre? Hay esperma en los testículos y hay esperma en el epidídimo, que es un tubo que está enrollado, muy muy largo, mide más de 1 metro de largo, que está conectado a los testículos. Entonces uno puede aspirar esperma del epidídimo y esos espermas son los que van a ser inyectados uno por uno dentro de los huevos de la mujer en el laboratorio. Entonces esa misma pareja puede tener esta opción de lograr un embarazo. Hay también ciertas enfermedades que a veces son de transmisión sexual que forman una obstrucción en los conductos que conectan los testículos con el pene, y al haber una obstrucción no se eyacula esperma. También podemos ir a aspirar el esperma y hacer la fertilización in vitro con esta técnica que se llama ICSI, como había mencionado. Yo creo que estamos viendo muchas cosas favorables en esto, dentro de ese mundo tan malo que nos habían puesto de la infertilidad, todas esas mujeres que han tenido ese problema. Escuchando al doctor, adelantamos mucho. También adelantamos mucho en el proceso este de que aún aquellas mujeres o esposos que se han casado por segunda vez, divorciados, que en la primera esposa o primer esposo el hombre se había hecho vasectomía. Exacto. Y se vuelve a casar ese hombre y decir, no, porque ya él se hizo la vasectomía, yo no voy a poder tener hijos. Y cogen temor hasta casarse con ese individuo porque no van a tener hijos por mucho que lo quieran. Pues no, ya hemos visto con lo que ha dicho el doctor que hay solución aún habiendo habido una vasectomía. Exacto, habiendo una vasectomía o habiendo una ligadura de trompas, uno puede hacer perfectamente estos tratamientos de la fertilización in vitro y la obtención del esperma. También, obvio, se puede hacer una cirugía para poner las trompas de nuevo juntas, pero es otro tratamiento. Doctor, y ahora entrando en la materia esta de interés ya definitiva, ¿qué relación tiene todo esto que hemos hablado de la infertilidad, de la inseminación, toda muy lógica en todo lo que usted ha explicado, y este problema del clon, de la clonificación y de cuando se apela a la extracción de una célula y se lleva eso a la creación se lleva a un proceso de fertilidad? Cada ser humano es un ser único y eso está determinado en cierta manera por la información genética y por la información que recibimos del medio ambiente. La información genética que todos nosotros tenemos está en el núcleo de la célula. La célula es la unidad que forman todos los distintos tejidos y los distintos órganos. El núcleo es esa parte central que comanda todas las funciones de esa célula, que tiene información genética que viene de la madre de ese individuo y del padre de ese individuo. Eso está en los cromosomas. Hay un número total de 46 cromosomas. Los espermas y los huevos tienen 23 cromosomas. Cuando se unen, forman un embrión que van a formar un ser adulto. En la clonación, toda la información genética no viene ni del papá ni de la mamá a través de un espermatozoide o un huevo. Viene de una célula adulta. O sea, viene de una célula de un glóbulo blanco, puede venir de una célula de la piel, de una célula del hígado, del núcleo de esa célula. Yo lo tengo que interrumpir porque quedan pocos momentos. Y esta es la pregunta esencial. La persona que ha sido producto, no lo tenemos todavía. Hoy en día no hay prueba de que se haya hecho un clon, pero se va a hacer. Estamos a las puertas de que se produzca el primer clon. Ese clon que se produzca, ¿de quién es hijo? ¿De la madre, de la señora, de la mujer en la cual ustedes en un futuro, el que produzca la clonación, lo lleva y pasa el tiempo del embarazo y se pasa los 9 meses? ¿O ese hijo que ha dado a luz esa mujer, que ha parido esa mujer, usando la palabra más correcta,
es hijo de los familiares del cual se sacaron la célula? Biológicamente es hijo de la persona de la que se sacó esa célula, pero la maternidad es mucho más que biología. La maternidad influye un montón de cosas que van desde el cuidado prenatal al crecimiento de ese embrión, ese feto, ese niño, niña dentro del útero, dentro de la matriz de la persona. Entonces, la mamá es la persona que está haciendo crecer ese niño. Entonces, genéticamente la información viene de otra persona. Pero es que esa otra persona, si viene de esa otra persona, ese es el padre. El padre biológico, pero es lo mismo que podemos hablar de si se hace una inseminación con un donante, ¿quién es el padre? El padre biológico podría ser el donante, pero realmente la paternidad y la maternidad envuelven más que eso. Entonces, la información genética viene solamente de una sola persona, por eso se dice que va a ser una persona, un niño que va a ser igual a la persona que donó esos genes. Legalmente, usted consideraría, usted no es abogado, está funcionando como médico, legalmente se lo daríamos entonces a la madre debido al hecho de que ella fue la que lo tuvo, lo cuidó y lo mantuvo en su hecho como madre, desde el punto de vista maternal. En Florida hoy en día no hay legislación en relación a la clonación, pero hay legislación en relación a la donación de huevos, por ejemplo. Y lo que dice la legislación en Florida es que la madre es quien está llevando el embarazo en su propio útero. O sea que no interesa de dónde vino el óvulo o el esperma o si fue clonado. La mamá de esa criatura es quien lo tuvo en el vientre durante los 9 meses de embarazo. Yo creo, señores, que verdad, el doctor Ackerman, a quien tenemos que felicitar y darle las más expresivas gracias por haberlo tenido aquí entre nosotros, le ha aclarado a esa mujer, a esa madre que quiere que cuyos hijos tengan hijos, puedan tenerlos, y nos ha aclarado lo que está sucediendo. Sin más, dándole las más expresivas al doctor Ackerman, se despide de ustedes. Hasta el próximo domingo. Jesús Angulo.